Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso Trabajo Colaborativo y Buen Clima Laboral que hemos preparado especialmente para ustedes. Mi nombre es Gustavo Contreras y seré su coach de este curso. ¿Cuáles son los objetivos generales de este taller? Permítame que les lea. El objetivo de este curso es entregar conocimientos y herramientas que nos ayuden a trabajar en equipo de forma colaborativa y empática, cuidando y promocionando el buen clima laboral, logrando el alto desempeño. No somos un grupo, somos un equipo y trabajamos haciendo tareas individuales o de manera colaborativa y con cualquier clima o promocionando el buen clima y las buenas prácticas, logrando el alto desempeño. Ese es el objetivo de este taller. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar en este curso? Son 7 grandes módulos. Uno, inteligencia emocional y el buen clima laboral. Es un curso de trabajo en equipo, de colaboración, empatía, ¿no es cierto? Y buenas prácticas. Por lo tanto, la base es la inteligencia emocional como habilidad blanda, como este elemento que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a tener un buen clima laboral. Aquí veremos, ¿no es cierto?, los 5 pilares creados por Daniel Goleman. Punto 2, comunicación asertiva y empática, las buenas relaciones. Evidentemente, columna vertebral de todo tipo de curso de habilidad blanda es el tema de la comunicación. Comunicación inteligente, comunicación empática, comunicación asertiva. Todas ellas las veremos en este módulo, en donde nos daremos cuenta que no solamente vamos a guardar, ¿no es cierto?, cuidado con lo que estamos diciendo, sino que principalmente cómo lo estamos diciendo, cuidando las buenas relaciones. Trabajo en equipo, la redarquía como base del trabajo colaborativo. Todos conocemos el concepto jerarquía, que es este organigrama en donde existe un jefe y bajo el jefe vienen colaboradores que también pueden tener a cargo personas. Pero el concepto redarquía viene de red, en donde el líder baja, ¿no es cierto?, al nivel de los colaboradores y participa y colabora con ellos de manera distributiva. Por lo tanto, conoce lo que están sintiendo las personas y conoce de primera fuente cómo ellos están haciendo. No es que vamos a reemplazar la jerarquía por la jerarquía, sino que simplemente vamos a hablar de estos dos mundos trabajando hoy día unidos. También vamos a ver aquí el concepto de las 5C para trabajar en equipo. 5 elementos, 5 variables que parten con la letra C y que tiene que ver con si están presentes, tenemos trabajo en equipo. 4, conceptos de budismo laboral, creando un buen clima. No es que vayamos a hablar de religión, ¿no es cierto?, budista, pero sí de las tendencias y de la forma que hoy día están tan aplicadas en algunas organizaciones muy exitosas. El budismo, ¿no es cierto?, como concepto de equilibrio, de armonía, de conciencia. Evidentemente, en estos tiempos tan, ¿no es cierto?, inciertos, con tanta variabilidad, con tanto cambio, tener hoy día una conciencia clara, tener una armonía, un equilibrio es clave. Y aquí estos conceptos que vamos a tratar de budismo nos van a ayudar. Punto 5, la resiliencia y la empatía de los equipos. Resiliencia es la capacidad de sobreponerse a la adversidad. ¿Qué es lo que necesitan las personas hoy día? Ser resiliente es conocer y darse cuenta de lo triste, doloroso, del fracaso, pero no simplemente verlo como él, como un fracaso, sino que como una herramienta para poder crecer y descubrir que las personas tenemos necesidades. ¿Cómo hacerlo en equipo? Lo vamos a tratar en este módulo. Teoría cognitivo-conductual. Una terapia, un concepto terapéutico, lo vamos a mirar aquí para poder entender por qué yo me comporto así, por qué me comporto de esta manera en la casa, por qué me comporto de otra forma en el trabajo, cuál es mi conducta. Y vamos a entender que hay cosas que nosotros hemos ido creando en el tiempo, hemos ido cultivando con quien hemos crecido, con quien nos hemos educado, con quien hemos aprendido y también el lugar donde vivimos, nuestra genética, la época. Si logramos comprender eso, también vamos a lograr comprender nuestra conducta, nuestro comportamiento y el de los otros. Y finalmente, el último módulo, manejo de conflictos, la teoría de Thomas Kilmann. Todos sabemos de conflictos, todos hemos enfrentado o estamos enfrentando conflictos. Pero aquí nosotros vamos a ver esta teoría de estos autores, Thomas y Kilmann, que nos enseña que existen 5 formas para enfrentar los conflictos.
Y puede que tú lo hagas en forma inconsciente, no sabías. O puede que tú uses uno solo y no te das cuenta que hay cuatro más que podemos usar. El conflicto no es el problema es cómo enfrentamos estas situaciones que nos sacan de nuestro equilibrio. Bueno, aquí vamos a aprender en pos de este gran objetivo, que es la empatía laboral, que es el trabajo colaborativo, cinco formas de enfrentar los conflictos. ¿Ok? Antecedentes generales, bueno, ya ustedes han leído en los mails, también en los WhatsApp que les hemos enviado, que esto es un curso asincrónico, significa que tú lo puedes hacer en tus tiempos, pero es día a día. Durante 10 sesiones, durante 10 días, partiendo el 13 y terminando, ¿no es cierto?, el 26, todos los días vamos a ir subiendo trabajos para que tú durante ese día, en cualquier horario, lo puedas ver, lo puedas revisar y puedas responder. No es que no trabajes durante y al final vayas a trabajar, no. Día a día tienes que ir trabajando. Hemos creado microcápsulas como esta, donde vamos a enseñar, vamos a conversar ciertas cosas, te vamos a tirar unos test, unos trabajitos cortitos para que lo puedas desarrollar durante el día. Pero es un trabajo día a día. Y la evaluación, la asistencia, la entrega de trabajo, la colaboración. ¿Ok? Entremos en materia. Partamos con el día uno, el módulo inteligencia emocional y el buen clima laboral. Inteligencia emocional. El autoconocimiento, el autocontrol, automotivación, empatía, habilidades sociales. ¡Wow! ¿Qué es eso? Esos son los cinco pilares de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la cuna, es la base de la habilidad blanda. Y la habilidad blanda es la forma en la cual yo me relaciono conmigo mismo y cómo me relaciono con los demás. Por lo tanto, como decía, el objetivo de este curso es hacer buenas prácticas, es trabajar en forma colaborativa, cuidando, ¿no es cierto?, el entorno, cuidando el clima, cuidando que nos sintamos bien trabajando. Por lo tanto, aquí nos tenemos que hacer preguntas: ¿qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué cosas hay en mí? ¿Qué cosas hay en los demás? Entonces, conceptos como yo me controlo o no me controlo. Tengo conciencia de quién soy y quién no soy. ¿Soy empático o no soy empático? ¿Desarrollo las habilidades sociales? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me interrelaciono con los demás? Esos elementos los tenemos que discutir, porque evidentemente tienen que ver el cómo a ti te ven y cómo tú también te ves a ti. Cómo somos capaces de crear relaciones que sean sanas y positivas y no simplemente relaciones, punto. Hoy día, en estos tiempos convulsionados, pandémicos, con inflación, con guerras, con tanta incertidumbre, como país tenemos muchísimas incertidumbres. Por supuesto que es difícil crear relaciones, porque la gente está menos tolerante, está mucho más reactiva. Hoy día nosotros tenemos una gran responsabilidad, no solo en el trabajo, principalmente con nosotros mismos y con nuestras familias, de relacionarnos en forma positiva. Si vas a abrir la boca, ¿qué es lo que va a salir? ¿Algo bueno o algo no tan bueno? Ojalá tengas un segundo para reflexionar y darte cuenta que lo que vas a decir no está saliendo o no va a salir bien. Entonces, rebobino y lo argumento de nuevo. ¿Para qué? Para crear armonía. Y de esta forma los míos, tanto en mi casa, los míos como mis colegas de trabajo, los míos, mis amigos, vamos a estar más protegidos en un ambiente, ¿no es cierto?, tan nefasto como que estamos viviendo. Para eso tenemos que conocernos, para poder relacionarnos. Porque si yo no me conozco, la verdad es que voy a simplemente reaccionar. Entonces, lo principal es conocerse. Entender el concepto de afecto causa-efecto. Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga va a tener una consecuencia. Por lo tanto, si eso que yo voy a hacer le pongo una mirada de afecto, por supuesto que el efecto que yo voy a tener, ¿no es cierto?, es causado por mí. Yo dije algo y quedó la crema. No te preocupaste de decirlo con afecto. Simplemente la tiraste. Pero te quedas con la crema. Es que ¿cómo lo tomó el otro? Yo soy responsable, sí. Soy parte responsable de lo que dije, sí. El otro podía estar un poco vulnerable, susceptible y lo tomó mal. Perfecto. Pero tú lo dijiste entendiendo cómo estaba el otro, no te preocupaste. Entonces no te fijaste cómo estaba el otro. Por lo tanto, ahí nuestras conductas y comportamientos tienen que ver con cuánto yo he construido para que la relación sea empática o no.
Entendamos que muchas veces hay personas que sí tienen buena relación, sí son buenas personas y tienen buen trato, y hay personas que simplemente no. Pero si nosotros enganchamos con las que no, estaríamos todos contaminados. Y además que si de a la gran mayoría andan en buenas y andan con buenas prácticas, las otras que no van a quedar aisladas y o cambian o simplemente se diluyen. Por lo tanto, todos estos elementos que estamos conversando aquí tienen que ver con lo que vamos a tratar en este curso. ¿Ok? Inteligencia emocional, efecto causa-efecto. Daniel Goleman, ¿no es cierto? Un psicólogo, columnista, usted si puede y quiere, ¿no es cierto? Puede meterse a YouTube y buscar Daniel Goleman con G, es un caballero americano que ya es mayor, tiene muchas teorías después de la inteligencia emocional. Él acuñó esto hace varios años atrás, en donde estudiando y revisando, se dio cuenta que había gente que vivía en mucha más armonía que otras. Y no eran los más ricos, no eran los más académicos, no eran los más exitosos, pero vivían en mayor armonía. Y es más, como trabajadores, como colaboradores, eran mucho más llanos, ¿no es cierto?, a escuchar, a movilizarse, a compartir, a ofrecer ideas, ¿no es cierto? Y eran muy buenos trabajadores y muy buenas personas. Y empezó a revisar qué elementos lo constituían a él. Y en esta revisión descubrió el concepto, y así lo acuñó él, como inteligencia emocional. Leo, por ejemplo, estos dos textos que están aquí. Dice, todos nuestros actos tienen consecuencias. Que no sean inmediatas no implica que no se vayan a cumplir. O sea, te está diciendo que todo lo que tú hagas, incluso lo que dejes de hacer, va a tener consecuencias. Puede que no las veas al tiro, pero en algún momento van a existir. Eso nos da la responsabilidad de lo que hacemos. Por eso que en realidad uno lo que está esperando es que haya una buena consecuencia. Entonces ahí nace el concepto que la vida no es casual, sino que es causal. Lo que yo he ido creando es lo que el resultado se va dando. Y la segunda frase, ¿no es cierto?, aquí en verde dice, si quieres conocer tu pasado, mira el presente. Si quieres conocerlo y quieres entender el pasado, mira el presente, que es el resultado. O sea, lo que estoy viviendo hoy día es el resultado de lo que hice en el pasado. Pero ahora vámonos para adelante. Si quieres conocer o visualizar el futuro, también mira el presente, que es la causa. O sea, lo que vaya a pasarte futuro lo estás acuñando ahora. Por tanto, la responsabilidad es tremenda. Lo que estoy haciendo es lo que yo quiero, por donde yo voy en la línea, y eso es lo que me va a generar un posible futuro. Entonces, esto nos entrega la responsabilidad de nuestros actos y nos entrega la responsabilidad de nuestra vida, de lo que hemos hecho, de lo que somos hoy día y lo que vamos a hacer el día de mañana. Y por eso están estos conceptos, ¿no es cierto?, de inteligencia emocional. Y van en orden, ¿ah? No te podemos partir con el 5 con el 3 van en orden. El primer concepto tiene que ver con la autoconciencia, el autoconocimiento. ¿Cuánto nos conocemos a nosotros mismos? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis virtudes y defectos? ¿Y por qué soy así? Si yo soy una persona que se irrita rápido, lo digo, ya, yo me enojo rápido. Pregunta, ¿por qué? Bueno, no lo he pensado. Piénsalo. Porque cuando empiezas a analizarlo, te vas a dar cuenta y vas a encontrar la causa. Y al encontrar la causa, vas a darte cuenta que a lo mejor no es necesario seguir enojándose de forma permanente. Entonces, muchas veces aquí yo daba un ejercicio en ciertos talleres. Decía, ok, haz una lista de 20 características tuyas, virtudes y defectos. Ya, yo soy aquí, soy acá. Iban como en las 5 o 6 y dicen, ya, no sé. Oye, y le preguntaron a un amigo, ¿cómo soy yo? Imagínense, ni siquiera nos conocemos. Con la persona que más tiempo hemos vivido en la vida somos nosotros y no nos conocemos. Entonces, dentro del concepto de inteligencia emocional, para crecer, el primer elemento que debo saber yo es cómo soy y por qué soy así. Y esa es tu tarea. ¿Realmente te conoces? ¿Sabes cómo eres y cuál es la causa de por qué eres así? Ahí hay una tarea que debes desarrollar. Segundo elemento que va después de autoconocimiento, autorregulación, autocontrol. Si yo ya sé cómo soy y por qué soy así, pucha, cada vez que me pisan aquello respondo. No, pues no podemos estar en la vida respondiendo sin reflexión. Entonces hay que crear, hay que generar herramientas de manejar las emociones,
de controlarte. Por eso que es importante conocerse. A medida que avanzamos en nuestra edad, no se nos perdona tan fácilmente que yo sea tan reactivo y no me controle. Se puede entender en un preadolescente, en un niño, en un adolescente, porque tienen menos experiencia, tienen menos responsabilidades, pero a medida que vamos avanzando, tenemos más responsabilidad y más conciencia, más experiencia. Debemos aprender a regularnos. Una persona equilibrada, una persona en armonía, es una persona que es capaz de regularse. No es contenerse, no es apretarse, no, es saber que si siento ira, eso viene por esta razón que yo viví hace muchos años atrás, pero que no es positiva. Por lo tanto, la manejo de tal forma de, pum, esperar un segundo, darle un par de vueltas y cuando esté calmado, hablar. Y no solamente cuando siento la sensación, porque va a salir mal. Y ahí tú ya no puedes construir. Entonces, súper importante la autorregulación, el autocontrol. Y aquí nos puede ayudar para controlarnos el punto número 3, la automotivación. Me conozco ya un poco más y me doy cuenta que cosas me sacan de las casillas, pero me debo regular. ¿Qué me puede ayudar a regular? Elementos de motivación. Si yo quiero mantener la armonía de mi casa, y es lo más importante, esa debería ser una motivación. Quiero mantener la armonía. Yo soy casado por segunda vez y aprendí la lección del primer matrimonio. Por lo tanto, las cosas que yo viví en el primer matrimonio, las malas, no las voy a repetir. ¿Por qué? Porque quiero tener una buena familia, un buen matrimonio exitoso hoy día. Ese es mi objetivo, esa es mi motivación. Por lo tanto, cada vez que paso esto, no reacciono como en mi primer matrimonio, reacciono distinto. Esa es mi motivación y eso me permite controlarme. En el trabajo, ¿cuáles deberían ser tus motivaciones? Aprender, crecer dentro de la organización, lucirte, crecer ahí o aprender para ir a otro lado, pero personalmente crecer. Si estás en periodo de prueba, ok, que sea exitosa la prueba, que te quieran contratar. Y después ir creciendo. Tú tienes que ir buscando los elementos que te permitan motivarte. Entonces, estos tres primeros elementos son de trabajo personal: el autoconocimiento, la autorregulación, autocontrol y la motivación. Una vez que ya tengo esos elementos un poco trabajados, empiezo a mirar hacia afuera, hacia el otro. Y ahí viene el punto número 4, la empatía. Ponerse en el lugar del otro, no hacerle al otro lo que no me gustaría a mí. Hoy día, pucha que nos hace falta la empatía, donde solamente nos miramos el ombligo, solamente miramos lo que a nosotros nos conviene, lo que yo quiero, los rojos contra los amarillos, contra los azules, contra los verdes. Gobernar, no, si yo estoy al otro lado, que no gobierne, y toda una mirada yoísta, egoísta. Estamos súper mal, así nunca vamos a avanzar. ¿Cuántas veces en la casa, con la familia, uno tiene que entregar al otro para lograr los grandes objetivos? Entonces, no hacerle al otro lo que no me gustaría, pensar en el otro, porque somos comunidad. Y este es un curso de colaboración, de trabajo en equipo, de empatía, de buen clima laboral. Por lo tanto, yo debo mirar en el otro y mirarme a mí. Y también darme cuenta que no solamente lo que yo quiero, también está lo que el otro quiere. E ir cediendo, e ir viendo, e ir creando, ¿no es cierto? Esta, yo te doy y después te pido, o yo te doy y tú después tú me das. Pensar en el otro. Y de ahí pasamos al último punto, las famosas habilidades sociales, la capacidad de relación con los otros, que no son redes sociales, es habilidad social, la capacidad de comunicarte, la capacidad de establecer amistades, conocidos, amigos, juntas, no tanto compañeros, pero crear realidades de relación. Hoy día, más importante que el dinero es tener amigos, te quedáis sin pega, pero tenéis buenos amigos, te pueden mover. Hoy día, donde estamos todos encerrados, encapsulados, miramos gente y no sabemos si de confianza o no. Desarrollar esa habilidad, tener amigos, tener conocidos, tener el barrio, tener el equipo de trabajo, una habilidad social, sociedades, redarquía. Estos son los 5 elementos que componen la inteligencia emocional. Pregúntate cuál de ellos tienes desarrollado. Pregúntate cuál están a media. Pregúntate cuál te falta. ¿Para qué? Para que lo puedas trabajar. Dentro de esta búsqueda, cuando hacíamos el primer elemento, la autoconciencia, el autoconocimiento, ¿quién soy yo? Hay una herramienta que se llama la ventana de Johari, que también son dos autores que se dan cuenta y dicen, pero ¿quién soy yo? ¿O qué es lo que yo pienso de mí? ¿Y lo que yo pienso de mí es lo que soy?
Lo que yo pienso de mí, ¿la gente también lo piensa de mí? Y estos tipos se dieron cuenta que no, po. A veces yo tengo ciertas opiniones de mí, pero la gente que me rodea, más cercana, más lejana, pueden tener percepciones distintas a las que tengo yo. Yo me puedo considerar súper simpático, pero hay un gran grupo de personas que encuentran el gallo más pesado que hay. ¿Y eso por qué? Porque tiene que ver con lo que tú de alguna forma estás mostrando. Entonces, estas personas descubrieron que todos nosotros, los seres humanos, tenemos cuatro dimensiones. Cuatro dimensiones. Las primeras son las abiertas y las otras son las ocultas. Vamos primero con la que está en verde, la área pública. Eso es lo que yo conozco de mí, lo que yo sé de mí, la opinión que yo tengo de mí y que los demás conocen. Hay coincidencia. Entonces yo, por ejemplo, me considero buen trabajador y mis compañeros ven que soy un gallo que le pone vino, entonces esa área es pública. Eso tiene que ver con lo que conoces de ti y que los otros también conocen de ti. ¿Se fijan? La área más pública, lo que yo sé y lo que yo conozco de mí y que el resto también sabe y conoce de mí. Pero hay una parte que es semi, ¿no es cierto? Semi. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que yo no conozco de mí, pero que la gente ve en mí, que es el área ciega. Eso tiene que ver con las opiniones de las personas de mí. Yo me considero una persona, como decía, re simpática, pero los otros no piensan lo mismo. Y a lo mejor, ¿por qué? Porque en algún momento no vieron la mejor cara de mí. En algún momento se toparon conmigo medio duro, medio pesado, medio antipático. Entonces, como es una vez nomás, no vale, no. También ese eres tú. ¿Qué es lo que de alguna forma tú reflejas? ¿Qué es lo que tú proyectas? Tú también eres eso que proyectas. Ahora, dejamos afuera la opinión de aquellos que te tienen mala y que efectivamente por mala te van a tirar mugre. Eso queda afuera. Pero tiene que ver con aquellas personas que conocen cierta característica tuya y no profunda a lo mejor. Pero también tú eres eso. Entonces la parte ciega tiene que ver con lo que los otros ven de ti, pero tú no ves. Y es ahí donde uno pregunta a los otros y tú las ves y te quedas desconcertado. Lo tienes que tomar y tienes que ver y tienes que trabajarlo, tienes que aceptarlo. Y si quieres cambiarlo, lo tienes que trabajar. Y si no quieres cambiarlo, simplemente aceptarlo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mi ideal sería caerle bien a todo el mundo. Pero yo sé que no va a ser así, entonces lo acepto esa parte ciega. Bueno, ahora vámonos a una parte un poquito más oscura, que es la parte naranja, que es la área oculta. ¿Qué es esto? El área oculta es aquella que tú conoces de ti, pero la ocultas del resto, tus secretos, aquellas cosas que o te avergüenzan o son solamente tuyas. Y a lo mejor nadie las conoce, o solo algunos cercanos, o algunos la visualizan, pero no es tan clara. Son aquellas secretas tuyas. El área oculta, el área naranja, es aquella que tú sabes, pero que no la sueltas ni a cañón. Eso también eres tú y conforma tu personalidad. ¿Ok? O sea, ya tenemos un área pública, lo que yo pienso y todos piensan. También un área ciega, que yo no tenía idea, pero que ellos ven. Y ahora nos vamos a una parte oculta, que es lo que yo sé, pero que nadie sabe. ¿Ok? Y tienes que vivir con ello. Y lo oculta y te preocupa que no te cachen. Puede que en algún momento de tu vida la sueltes o se lo comentes a alguien, pero tú vives con ello. Y después nos vamos a la parte más oculta de todas, esta área lila, que es la área desconocida. ¿Qué es esto? Esta es un área donde las personas no te ven, no te reconocen, no creen que eres tú y tú tampoco lo sabes. Ahí me perdí. Claro, son cosas que tienen que ver con que yo no sé. Estas personas, yo he vivido esto y esto es lo que yo hago. Pero a lo mejor el día de mañana me tengo que reinventar y hacer algo que yo jamás había considerado en la vida. Esa es una parte desconocida, que es una invitación a desarrollar. Que hoy día, por ejemplo, en la pandemia, mucha gente se tuvo que reinventar. Nunca en su vida habían pensado en hacer esto.
y los desvincularon y nunca pensaron en vender y pusieron un emprendimiento y están en esa y han descubierto una nueva faceta en ellos. Y su familia decía, no, este compadre, ¿qué va a vender? ¿A dónde? Si nunca dio nada, es tímido, no cacha nada. Y todos quedaron sorprendidos porque lo hizo, y yo también no tenía idea, pero lo tuve que hacer y ¡guau! Lo exploté. Esta área desconocida. Puede que haya muchas áreas desconocidas de uno y que nunca exploten, porque nunca las voy a buscar. O puede que en algún momento tú las busques y te desarrolles de nuevo. Entonces, como seres humanos somos extremadamente complejos. Somos públicos, somos privados, somos ocultos y somos desconocidos. Todo eso nos conforma nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y eso es lo que yo puedo ver y lo que otros pueden ver de mí. ¿Ok? Ahí se va configurando nuestro comportamiento. Y en esto de comportamientos y conductas tenemos que tomar acuerdos. ¿Por qué? Porque es importante. Porque una cosa es cómo tú te conduces, cuál es tu comportamiento en el trabajo. Pero también sabemos que ese comportamiento no tiene por qué ser el mismo cuando estás con tus amigos. O cuando estás en tu familia, te comportas de otra forma. O si estás en la U, en el instituto, en el colegio, ¿cómo te conduces? Y dependiendo del escenario, es como tú de alguna forma te vas adecuando. Todos esos eres tú, pero va a depender del espacio. Pero una cosa súper importante que debemos entender es que cada uno de esos espacios te pide una conducta necesaria para que así la cosa sea armónica. O sea, en el trabajo, por ejemplo, el trato no es el mismo que es con tus amigos. Con tus amigos puede ser un lenguaje distinto, puedes hablar distinto, puedes conducirte en forma distinta. Y esas son normas sociales de conducta distintas que te permite a ti relacionarte con ellos. Pero en el trabajo tienes que entender que son otras las normas y te las tienes que averiguar y las tienes que visualizar. Y tú no las puedes entrar a cambiar porque el trabajo está antes que tú. Tú tienes que adecuarte. Y ahí es donde ciertas personas se sienten cómodas en el trabajo y otras simplemente no. Porque el clima, ¿no es cierto? Y la conducta de la empresa no es acorde a lo mío. Lo mismo en la familia. Si tú perteneces a una familia uno, después te cambias a otra familia, y cómo son las conductas. Cuando tú, por ejemplo, te relacionas con tus parejas y conoces la familia de la pareja para ver si hay similitud o no, o hay choques, tanto de éticas, morales, de conducta, comportamiento, de estilos sociales, económicas, académicas. Entonces, entender que cómo nosotros nos relacionamos tiene que ver con adecuarse. Pero además también tú traes una carga genética que te tiende, que te lleva a comportarte de cierta manera. Y tus grupos primarios, que es donde tú creciste, con quien te educaste, ¿no es cierto? Tu familia, tu entorno, tu barrio, tu colegio. Eso también te entregan, ¿no es cierto?, estos condimentos para formar tu conducta y comportamiento. Y tu carga genética. Si eres más vivaz, si eres más quedadito, si eres más de alguna forma reflexiva, si eres más metódico. También la genética, la carga genética, te entrega esos elementos de conducta social. Entonces, como vemos, hay hartos condimentos, hay hartos elementos que nosotros nos llevan a decir, wow, entonces yo como me conduzco tiene todos estos elementos, sí, pero además entender que me debo conducir de acuerdo al espacio en el cual estoy viviendo. Entonces, si tú esperas que el trabajo tenga la misma conducta que tus compañeros y tus colegas en la empresa y tu jefe, que en la vida personal, no, no estás en lo correcto. Tú tienes que ver cómo lograr esa adecuación a estos distintos ambientes. Y ahí es donde nacen las empresas, por ejemplo, las conductas, los comportamientos, las reglas, ¿no es cierto? Las normas de buena conducta. Entonces, esos elementos tú tienes que irlos revisando para justamente adecuarte. Si te metes a un club deportivo, si te metes, ¿no es cierto?, a un gimnasio, te van a entregar las normas y comportamientos. Que puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Si tú entras a un restaurante, antiguamente, hoy día ya casi no existen, estos restaurantes que tenías que entrar con chaqueta y corbata, hoy día, pero igual deben quedar algunos, las conductas y comportamientos. ¿Estamos? Bueno, esto es lo que nos tocaba en el módulo de hoy día. Espero, ¿no es cierto?, que les haya entregado un poquito más de conocimiento y nos vemos en la siguiente clase. Chao, que estén muy bien, nos vemos.